Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz. Muchas gracias a todos por el enorme apoyo recibido en todos mis proyectos. Señoras y señores, vamos para adelante y empezamos con la review de esta Andy Tower. Intro. Bien, vamos a atacar a Okoeu Duduzog, o como quiera que se diga. La verdad es que me da igual. El caso es que vamos a tener, ya presento lo que sería la caja, por supuesto. Pues una caja que lleva una funda que es deslizable, se desliza hacia el lateral. Ya estáis viendo también la aproximación. A ver si a mí no se me cae ahora mismo al suelo, que podría pasar de todo aquí en esta santa casa, ¿eh? La ley de Murphy es una máxima. Bien, deslizamos la tapa metálica. Quitamos también la tarjeta que va firmada por el señor Andy Tower. Y pues ya sacamos lo que es la botella, que además en las reviews anteriores no lo había dicho, pero el tapón no me gusta nada y menos me gusta la opción que ha tenido para coger una fijación a un perfume con semejante precio. Y es que le ha metido dos juntas tóricas para quitar la separación que se genera aquí entre medio y que fije el tapón. Pues la verdad es que no me gusta nada. Todo el mundo se calla, no dice nada al respecto, pero estos son dos juntas tóricas que la verdad no pegan nada en un perfume que supera los 100 y pico euros. Dicho todo esto, pues no me da ninguna confianza el tapón no me gusta la botella, por supuesto, botellas que además están hechas en Barcelona, en Cataluña. Y dicho lo dicho, pues toca la aplicación, así que va allá, pap, y además me voy a echar aquí también, pap, y me voy a echar por aquí. ¡Hala! Venga. Ya la tengo por todo mi ser. Sí, señoras y señores, notas de salida corazón y fondo no hay, pero sí lo que os puedo brindar son las notas que lleva en bloque. Esta, nunca me acuerdo, es que estos nombres, y como todos es del desierto, Okoeu Duduzog. Bien, antes de nada, antes de las notas, vamos a lo que vamos, y es a decir que es una fragancia que no me parece que tenga ni una estela pesada ni moderada. Bueno, moderada sí, la encuentro moderada y controlada, pero no encuentro que sea una fragancia brutal. No es una beast mode, ni muchísimo menos. Una fragancia además que es muy confortable de llevar. Es que es súper confortable, la encuentro muy crujiente, muy chispeante, y luego sí que se va tornando y va presentando unas transiciones, pero no creo ni muchísimo menos que sea algo brutal ni bestial. La encuentro elegante, la encuentro cómoda, pero no es una fragancia. Y también lo he dicho con anterioridad en perfumes de mi colección privé, y es que no son fragancias que vayan a sorprenderme. De hecho, esta no me sorprende. Lo que pasa es que sí que me llamó muchísimo la atención, tanto en cuanto pues es el tipo de fragancia que a mí me gusta, ¿vale? La encuentro cítrica, la encuentro muy juguetona, tiene un punto muy especiado, y por eso me he hecho con ella, pero en absoluto es una fragancia, vuelvo a repetir, que vaya a sorprender a nadie que esté metido dentro del sector de la perfumería. Es muy agradable, muy agradable, es muy gustosa, pero tengo que reconocer que no es una sorpresa olfativa. Quien la tiene, o porque le han generado hype, o porque realmente la ha probado y ha dicho, esta es mi fragancia, que este es mi caso, porque es una fragancia que además me gusta mucho. Yo creo que de todas las que he presentado, de las 3 que tengo en colección, esta es la que más me gusta. Pero es muy así, porque también es muy yo. Bueno, notas en bloque. Pachuli, ámbar, comino, maderas como el cedro, y por supuesto también, y porque viene declarado en la caja, lleva tono de rosa por supuesto, pero lleva lo que sería musgo de roble, y además se nota bastante en esta Okoeu Duduzog, Eau de Parfum. Bien, estela y proyección controlada, sí que te pega un fogonazo muy fuerte al principio, 2 metros, que luego se retraen a los 10-15 minutos y que van bajando de pues poquito a poco hasta rendir, a mí me rinden unas 6 horas, ¿vale? Entre medio reaplicación.
a mí me rinde 6 horas. Sobre todo ahora en calor, no aguanta lo suficiente y es necesario reaplicar. Pues porque es muy viva, es fresca, es pachulosa también, un pachuli muy verde que va muy bien casado con lo que sería el musgo de roble. Entonces tenemos ahí la opción perfecta. También es cítrica a radiar, la salida es cítrica que te mueres, súper cítrica. Levanto la botella, ya que esta por lo menos no pesa tanto como las otras, pues esta se puede levantar. Me disgusta muchísimo lo de las juntas tóricas, es algo que me lleva al demonio, tengo que decirlo. Pero si alguien tiene la botella y en un momento determinado le sale lo que sería una pérdida en algún grifo, pues ya sabe que si tiene una tower le puede quitar la junta tórica a la tower y adaptarla y ponérsela a su grifico para que no tenga pérdidas. Es muy profesional. El caso es que... Uy, es que es muy original, Orgaz. No, es cutre. Lo siento, esto es cutre. Te vas, si te muerdes la lengua te envenenas. Sí, pero es que ahora mismo está hablando el arte de ego. ¡Quieto, parado! ¡He entrado en modo posesión! Ya sabéis que si no os suscribís al canal, le deis el like y distribuís los vídeos por todas las redes sociales, os va a salir algo muy maligno, muy orgánico, y eso no lo va a querer nadie. Pasaros también por www.javierorgaz.com. Seguimos adelante. Efectivamente tenemos un condimento muy especial con todo esto porque salte con los cítricos, luego sí que efectivamente utiliza el comino y luego ya entra en derivados se va derivando hacia lo que son notas verdes jugadas con flores, pero no son flores flores blancas, Aquí sí que no ha empleado ningún, o en principio no ha empleado ningún tipo de iris ni de nada empolvado, básicamente, y también porque me baso en lo que es la composición de los ingredientes que lleva esta fragancia, y os puedo garantizar que lo que son las trazas de la composición no aparece nada que se empolve ni que se talque. Sí que aparecen almizcles blancos y por supuesto de la mano de las flores, pero volvemos a las mismas, pues son flores como pues la flor de azar del naranjo, la flor de azar del limonero, todo esto. Y rosa, leves matices de rosa, pero creo que aquí sobre todo lo que prima más que nada es el tono del pachuli junto con el musgo de roble. Me parece muy juguetón, muy interesante, pero siempre, y tengo que aclarar, no es una fragancia que vaya a sorprender a propios ni a extraños. Creo que además es una fragancia que posiblemente dentro de lo que es el espíritu mediterráneo español haya muchas muy parecidas, y no dentro precisamente del sector nicho, sino más bien tirando low cost, ¿vale? Entonces, ¿que son imitaciones de esta de aquí? No lo creo, porque además son anteriores, está mucho dentro de lo que sería la genética y el ADN mediterránea, con lo cual aquí el juego que va haciendo olfativo lo vais a encontrar en otras fragancias. Viene también evidentemente que ha empleado ámbar gris en la composición. Es un ámbar gris que está floreado, iba a decir, sí, se nota textura floral. En ningún caso entiendo un ámbar gris terroso, con tonos dulzones, animálico. Lo noto floral, trabajado de una forma muy cortita, vamos a decir. Es que tampoco se trata de que yo vaya aquí a degüello, pero creo que se ha usado poquito. El ámbar gris no se nota mucho aquí en esta composición, tengo que ser franco. Pero lo que se puede percibir, en lo que yo entiendo que se puede percibir, porque vuelvo a repetir, estos son mis percepciones, es escasito, ¿vale? Tirando a flojo. Tengo que decirlo, porque si no me enveneno, pero es que esto es así, ¿vale? De acuerdo, que nadie se lo tome a mal, pero es que es una máxima. Lo mismo que nadie se tome a mal que posiblemente en este sentido esté llevándole la contraria a muchísima gente, pero vuelvo a repetir, es que la tengo en colección y es porque a mí personalmente me gusta, ¿vale? Pero es porque ha sido una opción buscada, porque realmente me gusta, pero no es porque efectivamente vea que sea la octava maravilla, no es la eighth wonder de la perfumería, es algo que a mí me toca muy de cerca por el sentir que tiene, pero no es la fragancia universalis, ¿vale?
Es que es así. Bueno, la proyección, le encuentro una fragancia juvenil, la podría hasta incluso encontrar un After Gym sin ningún tipo de problema, si no fuera porque cuesta 250, 100, por ahí anda. Pero por lo demás es que como es fresca, es chispeante, te da mucha vida, porque además está cargadica de almizcle, sí va cargada también, evidentemente, pero tampoco se endulza mucho. No es una fragancia que termine endulzada, todo lo contrario, va terminando con matices verdes. Es que el musgo de roble está muy presente en esta fragancia, sí que aquí el musgo de roble está muy equilibrado, pero va haciéndole un juego muy importante al patchouli, que además no es una fragancia que termine endulzada. Aquí es una fragancia que es mucho más vintage, es una idea y un diseño de fragancia que es más viejuno y que juega pues con otra serie de conceptos dentro de la perfumería que está muy bien, que no se queda solamente en lo que sería algo para tosigar. Yo la encuentro más fresca, más juvenil y más chispeante y mucho de mi sentir. Entonces creo que es para disfrutarla, pero por favor probarla antes de comprar. No me seáis locos, porque alguien puede pensar esto es impresionante y luego encontraros con que no, os sorprenda. Entonces cada cosa en su punto. Es una fragancia que hay que probar antes para poder hacerte con ella. Si te gusta, bien. Esto tendría que ser una máxima con todas. Si te gusta, bien. Y si no, se coge y se descarta. Pero no se os ocurra lanzaros a la vorágine del hype, porque no es así. Vuelvo a las mismas. La entiendo como una fragancia tremendamente moderada. No creo que sea algo ni pesado ni no, porque no opera así esta fragancia. Esta fragancia opera desde las proximidades, porque además se queda próxima, luego se genera un halo y se queda por unos 50 centímetros que durante todo su proceso de vida pues se nota perfectamente sin ningún tipo de problema. Y además tiene unos toques que es como así como un rollito así como balsámico que mola mucho, ¿vale? Porque también entiendo que habrá empleado algún tipo de resina para potenciar un poquito más, pero claro, si entramos en que ya de por sí solamente lo que es el musgo de roble en el momento que se pone de una forma un poco más elevada ya tiende a expandir y la notas así como un sentir verde profundo, pues ahí es donde jugamos la baza con esta, ay Dios mío, los nombres, Eau Coeur du Désert. Es que los nombres de Landy son, vamos, hecatópicos, casi como los míos. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Poquitas cosas más que decir de este perfume. Probarlo y me decís. Yo creo que va a gustar mucho más a las personas que rondan o nacieron entre los 70 y los 80 que no a gente que no la pueda conocer, porque tiene un toque que es como muy vintage, ¿vale? Pero por lo demás, todo perfecto, de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.